¿Cómo están mis hermanos? Por la gracia de Dios, seguimos estudiando y meditando en la palabra de Dios hasta ahora. Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 6 al 9. Al contrario, alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto, aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Convenía a aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cuando Dios creó a la primera pareja en el huerto de Edén, Adán y Eva, le dio dominio sobre la creación. Dice Génesis capítulo 1, versículo 26 al 31. Entonces dijo: ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Entonces Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó, y les dio su bendición: tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Después les dijo: miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla, y todos los árboles que dan fruto. Todo eso les servirá de alimento. Pero a los animales salvajes, a los que se arrastran por el suelo, y a las aves, les doy la hierba como alimento. Así fue, y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. De este modo se completó el sexto día. Tiempo después de muchos años, David se va a sorprender al ver cómo Dios compartía su poder y gloria con el hombre. Ahí en el Salmo 8, versículo 4 al 6 dice: pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un dios. Lo rodeaste de honor y dignidad. Le diste autoridad sobre tus obras. Lo pusiste por encima de todo.
El hombre fue creado un poco menor que los ángeles, como dice el versículo 7 de Hebreos, capítulo 2. Dice: lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Entonces el hombre fue creado. El hombre es un ser creado. Y no está por encima de los ángeles. Fue creado un poco menor que los ángeles. Pero Dios nunca llamó a algún ángel hijo. Dios nunca les prometió a los ángeles que reinarían con él en el mundo venidero. Esta promesa lo hizo a los hombres que él había creado. El hombre en este tiempo no ejerce ese dominio que Dios le había dado sobre la creación en el principio. Además, actualmente vemos al hombre que ni siquiera puede gobernarse, puede controlarse, puede dominarse a sí mismo. El hombre ha perdido el dominio propio. Por ende, menos puede controlar, puede tener esa autoridad sobre toda la creación. Esa era y esa es la idea de Dios sobre el hombre, que el hombre tenga dominio sobre la creación. El hombre ha perdido ese control y no tiene aún el control de todas las cosas, ni de su propia existencia, ni de su propia vida. El hombre ha perdido el sendero. Pero dice el versículo 9: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Dice el texto: pero vemos a Jesús. Jesús es la respuesta de Dios para el hombre caído. La palabra de Dios nos afirma que el Hijo de Dios se encarnó con el fin de sufrir y morir por el problema del hombre, el pecado. Cristo murió por el hombre pecador para poder restaurarle el dominio que había perdido por la desobediencia a la palabra de Dios allí en el huerto de Edén. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ejerció dominio, como dice Lucas 5 del 1 al 11, y lo vuelvo a repetir en Mateo 17, 24 al 27 y Juan 21 del 1 al 11. Cristo ejerció dominio sobre los peces. Marcos 1 del 12 al 13, también vemos que Cristo o Jesús tuvo dominio sobre las bestias.
En Lucas 22, versículo 34, vemos que Jesús tuvo dominio sobre las aves. En Marcos 11, del 1 al 7, vemos a Jesús demostrando ese dominio sobre las bestias domésticas. Es decir, que Cristo Jesús reconquistó el dominio perdido del hombre. Ahora, según Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23, leemos: cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Ahora, Cristo tiene o reconquistó el dominio perdido del hombre. Ahora todo está bajo sus pies. El hombre fue coronado de gloria y honra, como dice el versículo 7, pero perdió su corona y se hizo esclavo del pecado. El pecado comenzó a gobernar su vida, y eso lo vemos hasta el día de hoy. Pero Cristo ha vuelto a ganar esa honra y gloria. Ahora los creyentes en Cristo compartimos ese dominio, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 6. Y también de parte de Jesucristo, testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Cristo nos ama y nos ha librado de nuestros pecados, derramando su sangre, y ha hecho de nosotros un reino. Nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Amén. En un futuro próximo, cuando Cristo regrese y establezca su reino, reinaremos con Él con gloria y honra. Por eso, si Cristo no se hubiera encarnado, no hubiese nacido como hombre, no podría haber muerto, ni haber gustado la muerte por todos, como dice el versículo 9. También sabemos por la palabra de Dios que los ángeles, aunque ellos han sido creados un poco mayor que el ser humano, no pueden morir, pero tampoco pueden salvar a los pecadores, menos restaurar el dominio perdido del hombre. Solo Cristo pudo hacer que esto ocurriera.
al encarnarse, morir y resucitar al tercer día. Dios los bendiga.